nombre. El Espíritu Santo va a ser enviado por el Padre en nombre de Cristo Jesús. Y ahora vean ustedes otra función del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Enseñarnos a nosotros todas las cosas. Cosas nuevas, o o el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesucristo nos enseñó. Vamos a ver. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo no viene en contra de Cristo. Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros, y el Espíritu Santo viene a decir, ármense los unos con los otros, como dijo Cantinflas. ¿Así es? No. Si Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros, el Espíritu Santo nos va a enseñar a cumplir lo que Cristo dijo y nos lo va a recordar. Miren, hermanos, la acción del Espíritu Santo para la persona que cree existe. Para la prueba un botón. ¿Ustedes han visto mi video? Levanten la mano los que ven los videos. Vayan la mano, vayan la mano. A ver, pregunto. ¿Alguna vez me han visto utilizando la Biblia? No, ¿verdad? Y de repente llega un pastor y comienza y me ataca por allí. Y yo no sé por dónde me va a atacar, qué me va a decir, nada. Pero antes de yo salir al público, le he dicho al Espíritu Santo, tú lo enseñas todo y lo recuerdas todo. Haz eso en mí. Y si ustedes tienen las pruebas, y comienzo a predicar, y vienen ideas, y vienen las citas, y usted revisa la cita, y es exactamente en el lugar que les digo. ¿Creen que eso es algo humano? No lo es. Y si creen que es humano, hágalo usted. No lo es. Es muy difícil. Es muy difícil. Le decía al padre hoy que un día me lancé una. Un día dije, voy a hacer una escuela de Biblia de una semana, de domingo a domingo, de 6 de la mañana a 11 de la noche, con 1000 personas en el seminario encerrado que no podían salir porque era un retiro interno. 1000 personas. Y se acercó un sacerdote, director espiritual mío en el seminario, que dicta retiros, y me dice, padre, perdone, ¿no cree usted que se está exponiendo a quedar mal? ¿Tienes algún grupo de dinámicas? No. ¿Tiene algún grupo de animación? No. ¿Y cómo va a ser con 1000 personas toda una semana? Yo dicto retiros y voy, doy media hora, una hora la enseñanza y dejo un espacio. Y meto animación y meto otra cosa, pero no podemos dar enseñanza así. Usted va a quedar mal delante de la gente. El seminario va a quedar mal. Y le dije, pero ¿por qué? La gente se le va a aburrir. La gente se va a dormir. Y a usted se le va a acabar el material. Yo le dije, bueno, padre, yo no sé. Yo confío en Dios. Dijo, si usted lo va a hacer, yo voy a ir el lunes solamente para ver cuando la gente se le duerma y cuando la gente esté aburrida, la gente se pare y se vaya, y cuando usted ya colapse y usted ya no pueda más. Voy a no más para ver cuando fracasa. Y le dije, pues vaya. Y comencé el domingo en la noche, lunes todo el día. Él fue el lunes, estuvo todo el día. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Enseñando la palabra sin tocar un papel. Con capítulos y versículos. Tome. Al terminar me dijo, no comprendo, no entiendo nada. ¿Lo lograste? No sé cómo lo hiciste. ¿Cómo entretuviste a la gente? No sé. ¿Cómo no se le acabó el material? No sé. Sin tocar un papel, no sé. No entiendo. Lo único que me tapó la boca.
Y yo le dije, este sacerdote no sabe que existe el Espíritu Santo, que nos enseña y nos recuerda todo. Repítalo. Él os enseñará todas las cosas. Yo lo creo, yo lo he vivido y doy testimonio que es verdad. Él me recuerda todas las cosas. Y ustedes verán que hablamos de cualquier tema. De cualquier tema. Un día me tocó con unos sacerdotes y religiosas en Venezuela. Se llamaba ABEP. Eran de los colegios católicos. Y eran ellos. Y tenía que decirles una palabra, me invitaron. Y yo fui. Pero no me dijeron de qué quería que les hablara. Y yo llegué. Yo me puse en oración, le pedí a Dios que me ayudara. Y llegué y le dije, buenos días, buenos días. Bueno, ¿de qué quiere que les hable? Se paró una monja y dijo, considero que es una falta de respeto lo que usted está haciendo. Aquí hay gente preparada, maestros que hacen, que programan las actividades y lo organizan todo bien y vienen y dan la enseñanza. Y usted viene a preguntarnos de qué quiere que le hable. Esto significa que usted no ha preparado nada y nos viene a hablar pura paja, pura basura. Y yo me sentí así como regañado. Pero me callé la boca. Y le dije al otro, al que estaba organizando, ¿comienzo o no comience? Sí, comience. Bueno, entonces, a ver, dígame, ¿hay alguien que quiera? Digo, bueno, háblanos de la fe. Y yo agarré, bueno, vamos a buscar capítulos y versículos. Y comencé. Taca, 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 taca. 2 horas y media. Capítulos y versículos sobre la fe. Allí, ta. Al final se paró la mona y dijo, pido perdón. No entiendo nada. ¿Cómo lo hace? No entiendo nada. Llegó sin tener nada. ¿Y cómo lo hizo? El secreto. El Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo. Si ustedes no lo creen, ese es problema de ustedes. Pero yo sí lo creo. Y lo vivo y lo disfruto. Y Él nunca me ha abandonado. Jamás. Jamás me ha abandonado. Y por eso yo puedo decirles a ustedes que sí existe el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo obra. Y es verdad. Y que cuando ustedes vayan a estudiar la palabra de Dios, invoquen al Espíritu Santo. Y dile, Espíritu Santo, no te veo. Pero yo sé que tú me enseñas y yo sé que tú me recuerdas. No sé cuándo me lo va a recordar. Y listo. El Espíritu Santo sí obra. Solamente que tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo. Y Jesucristo entonces nos viene a hablar del Espíritu Santo. Y dice, el Padre lo enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, para el Consolador, para que les enseñe y les recuerde todo. Pregunto, ¿no es ganancia? ¿No es un bien para nosotros? ¿Pero qué está pasando? Comenzando por los curas, que no creemos en la acción del Espíritu Santo. Y ese es un gran problema. Pero existe. Según dice ahí mismo San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, viene a hablar también del Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Otro trabajo del Espíritu Santo, guiarnos a la verdad plena. ¿Qué verdad? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice Jesucristo que el Espíritu Santo no va a cambiar nada, no va a hablar por su cuenta, o sea, no va a cambiar lo que Jesucristo ya dejó.
El Espíritu Santo va a enseñarnos y a recordarnos lo que Jesucristo dejó. No va a cambiar nada. Por eso cuando vienen los protestantes y dicen, es que yo tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dice que María es una mujer cualquiera. Entonces uno lee, por ejemplo, Lucas 1:42, donde dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. E Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿el Espíritu Santo vino a cambiar? ¿Cambió lo que dice la Biblia? No. Son los protestantes que, como el católico no conoce al Espíritu Santo, entonces dice, el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me dice. Un día iba con mi hermano por una calle y me encontré una señora y yo quería conocer a esa señora. Yo no la conocía y él sabía que yo quería conocerla y me dijo, mire, esta es la señora Juliana de tal. Y yo dije, ay señora, gusto en saludarle. Le dijo a la señora, este es el Padre. Dijo la señora, ustedes los curas no tienen el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos evangélicos sí tenemos el Espíritu Santo. Ponga cuidado. Comenzó a hablar en lenguas. Me dijo, ve que yo tengo el Espíritu Santo porque yo hablo en lengua. Yo le voy a engañar a los tontos. Así no es. ¿Por qué miente? ¿Por qué engaña? ¿Por qué juega con el Espíritu Santo? No niego que exista el don de lenguas. Pero me capta. Estamos en la calle y así por así, y ya tengo el don de lenguas, y comienza a hablar en lenguas. Como si el Espíritu tuviera el Espíritu Santo agarrado de un ala, como dicen. No, así no es. El Espíritu Santo sí existe. Y ustedes y yo debemos disfrutar de ese Espíritu para muchas cosas. Y miren, ¿para qué más podemos nosotros recibir el Espíritu Santo? ¿Y por qué tenemos que deleitarnos con el Espíritu? Para vivir según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Nosotros tenemos que comenzar a vivir según el Espíritu, no según la carne. Porque aquí mismo San Pablo va a decir que vivir según la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿escucharon? Ninguna condenación hay para los que viven en Cristo. ¿Y quiénes son los que viven en Cristo? Los que no viven según la carne, sino viven según el Espíritu. ¿Para qué nos dejó Cristo el Espíritu Santo? Para que nosotros alcancemos la salvación. El Espíritu Santo nos va a guiar para que nosotros podamos vivir no según la carne, sino según el Espíritu. O sea, que hay dos maneras de vivir. Uno, en el plano natural, según la carne. Y otro, en el plano sobrenatural, según el Espíritu. El problema es que nosotros, siendo cristianos, nos aferramos a vivir según la carne y no damos paso a la acción del Espíritu Santo. Pero es necesario el Espíritu Santo para poder vivir según el Espíritu y no según la carne. Y oigan lo que sigue. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Captan? El Espíritu Santo me ha librado del pecado y me ha librado de la muerte. Entonces, ¿necesitamos creer en el Espíritu Santo? Sí. ¿Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo? Sí. Para no vivir según la carne como el mundo, sino vivir según el Espíritu y así alcanzar la salvación. Esta es la propuesta que hoy les traigo a ustedes. Y vamos a ver cómo sigue hablando la Sagrada Escritura. Óigalo.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se supone que ustedes y yo andamos no según la carne, sino según el Espíritu. Se supone. Pero la realidad es otra. Los cristianos, tristemente, vivimos en la carne igual que los paganos. Y por eso a veces el mundo nos critica. Porque en vez de vivir según el Espíritu, vivimos según la carne. Y perdemos la oportunidad de extasiarnos en el Espíritu Santo y dejarnos orientar, guiar, enseñar y recordar, consolar por el Espíritu Santo. Sigue. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Un examen. ¿Usted es de la carne o usted es del Espíritu? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En las cosas materiales, no en las espirituales. ¿En qué piensa usted? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué vive? ¿Qué hace a lo largo de su vida? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde camina? ¿Qué busca? ¿Cuál es su meta? ¿Vivir aquí en la tierra? ¿O también la meta es vivir en el cielo? Pues el que vive según la carne piensa en las cosas de la carne. Y ahora escuche lo otro. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Será que estamos pensando en las cosas del Espíritu? Pregunto, ¿y dónde está escrito las cosas del Espíritu? Aquí en la palabra de Dios. Ahí está las cosas del Espíritu. Y usted y yo tenemos que sacar nuestra forma de pensar, introducir la forma de pensar de Dios. Entonces comenzamos a pensar no según mi yo, sino según Dios. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que la gente dice, a mí me parece, vamos a ver por ejemplo en el pecado, a mí me parece que eso no es pecado. Yo creo que eso no es pecado. Usted está pensando según el mundo, según la carne, no está pensando según el Espíritu. Porque el Espíritu Santo a través de su palabra es el que nos dice qué es pecado. Incluso muchos sacerdotes, ustedes no se han dado cuenta que hay gente que dice, ¿cómo hago, padre? Un sacerdote dice una cosa y otro sacerdote dice otra. Y hoy con este problema que hay de sexo, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, la gente dice, pero yo he encontrado sacerdotes que me dicen, ¿usted lo ama a él? Sí. ¿Él lo ama a usted? Sí. ¿Se respetan? Sí. Pues sigan viviendo, eso no es malo. Pero somos dos hombres, eso no importa. Jesús dijo que se amen los unos a los otros. Hasta los curas pensando según la carne, según el mundo y no según Dios, según el Espíritu Santo.
Y por eso el pueblo se queda confundido. Y por eso el pueblo ya no sabe para dónde agarrar, qué hacer.